Vamos a pasar al siguiente tema, y este tema lo vamos a iniciar en una entrevista que vamos a tener con el diputado Almaguer. Vamos a tener un Hamlet García Almaguer, diputado de Morena, y vamos a iniciar con un video precisamente que está presentando pues un diputado del partido de Morena en una demanda que está haciendo contra una consejera del Instituto Nacional Electoral por falsear información de dichos del presidente que están alterados. Así que vamos a escuchar este video. Es muy cortito, duró un minutito, y regresamos con el diputado Hamlet García Almaguer, que ya se encuentra con nosotros. Vamos a ver el video. Hemos presentado demanda de juicio político en contra de la consejera del INE, Claudia Zavala. Ella, como presidenta de la Comisión de Quejas del INE, avaló que se modificaran, alteraran y descontextualizaran las declaraciones que hizo el presidente de la República en las mañaneras. Y esto lo hizo con la clara intención de incidir en sus demás compañeros y en el Tribunal Electoral para que sancionaran al presidente de la República. Por ello hemos decidido actuar jurídicamente, porque no vamos a permitir, nos parece un exceso, el que pongan frases o palabras en la boca del presidente que no dijo, el falsificar sus dichos con el solo propósito de causarle daño a él, al movimiento y, por supuesto, de beneficiar a la candidata del PAN. Diputado Hamlet, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Ernesto, ¿cómo estás? Un saludo para ti y toda la audiencia de Rompeviento. Gracias, diputado Hamlet. Pues esta demanda de juicio político contra esta consejera, ¿cómo la están leyendo ustedes? Bueno, pues mira, para comentarle a la audiencia, el juicio político es un mecanismo de pesos y contrapesos por medio del cual la Cámara y el Senado en conjunto, es decir, el Congreso, pueden destituir e inhabilitar a un servidor público de alto perfil que están contemplados en los artículos 109 y 110 de la Constitución. Estamos hablando de consejeros, magistrados, ministros de la Corte, por supuesto también legisladores, gobernadores. ¿Cuáles son las razones por las que alguien puede ser sujeto de juicio político? Eso está en el artículo 7º de la Ley de Responsabilidades Administrativas. Y dentro de las principales están el ataque a la forma de gobierno republicana, democrática, representativa y federal, y también el entorpecer el funcionamiento del Estado mexicano, pues a través de su actuar, a través de sus acciones. Me parece que en este caso concreto de la consejera Zavala, el supuesto es el ataque a la forma de gobierno democrática, representativa y federal, en el sentido de haber tergiversado, modificado las declaraciones del presidente de la República, que es un hecho gravísimo, porque al presidente, tanto en la Comisión de Quejas como el Tribunal Electoral, pues lo persiguen por algo que no dijo y toman como referencia palabras que no fueron las suyas. Entonces, si esto fuera un caso de un fiscal, de un ministerio público, significaría que falsearon las pruebas, que alteraron el expediente para condenar injustamente a alguien. De ese nivel, pues es la actuación de la consejera Zavala. Ahora, no le podemos dar una lectura aislada. La consejera Zavala es la heredera del ala conservadora del Instituto Nacional Electoral, del Consejo General. Así quedó manifiesto en la última sesión de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. La consejera Zavala, de hecho, derramó lágrimas por Lorenzo Córdoba. Dijo que había sido perseguido, que había sufrido violencia, que era una persona muy humilde, sencilla. Entonces, pues le cedió, digamos, ahí la batuta, es el relevo de Lorenzo Córdoba, y así lo ha demostrado. Ella proyectaba, por ejemplo, cancelar el ejercicio de el proceso interno de Morena para elegir coordinador de comités de defensa de la 4T. Ella tejió reglas también muy estrictas en materia de fiscalización. Ella ha emitido muchos criterios para sancionar a los integrantes del movimiento. Entonces no le doy una lectura aislada del tema del presidente, pero sí te diría que es un caso muy
muy grave. Y este juicio político pues tiene un proceso un poco engorroso, pero que consiste en lo siguiente. El diputado Sergio Gutiérrez presenta la demanda, después tiene 3 días para ratificarla. La Secretaría General de la Cámara le turna el expediente a la subcomisión de examen previo. Ahí somos 12 legisladores. Está cerrada la votación entre la coalición de gobierno y la oposición. Y después de eso se emite un predictamen, se vota después en el Pleno de la Cámara de Diputados por 50+1 y de ahí se remite al Senado de la República para su votación definitiva. Ahí ya se requiere una mayoría calificada de 2/3. Ese es el proceso, Ernesto. Ya, diputado Hamlet, esto estrictamente sería la demanda contra ella, que no es contra el Consejo en general que aprueban precisamente la moción de esta consejera. Lo que pasa es que ese asunto solamente pasa por la comisión de quejas, Ernesto. No requiere una votación en el pleno del instituto. Por eso es tan importante la comisión de quejas, porque no necesita el consenso de los 11 consejeros de una mayoría calificada de 8 de 11. La presidencia también de la comisión de quejas es quien tiene bajo su mando la unidad técnica de lo contencioso, y eso pues significa que desde ahí se estructuran estos expedientes. Y luego quien revisa esos casos es el Tribunal Electoral. Son las únicas 2 instancias en el caso de estas sanciones, Ernesto. Y a como está integrado el tribunal, pues tampoco es que hay muchas expectativas de que llegue a buen puerto esta demanda de juicio político. No, el tribunal no está involucrado en el proceso de juicio político. Yo te hablaba de el proceso por violencia política en razón de género. Es primero la comisión de quejas y luego quien puede revisar eso no es el pleno del Consejo General, sino directamente el Tribunal Electoral. Pero el tribunal resuelve conforme a lo que le manda la comisión de quejas. Ahí es donde está el error de origen o la falta grave, porque o fue un descuido que amerita una sanción muy severa, o existe dolo, que yo me inclino por considerar esta segunda parte, y entonces hay mayores razones para el tema del juicio político en eso. ¿Por qué el procedimiento de un solo diputado y no varios de la misma bancada? Sí, se permite, conforme a la Constitución y a la legislación secundaria, que cualquier ciudadano presente demanda de juicio político, que quienes tienen el derecho de iniciar leyes, o sea, los legisladores o el presidente de la República también puedan presentar demanda de juicio político, y los fiscales, son los 3 sujetos legitimados. Además, hay una cuestión de procedimiento. Si, por ejemplo, alguno de nosotros que integramos la subcomisión de examen previo firmáramos la demanda de juicio político, entraríamos en un conflicto de interés y por lo tanto nos tendríamos que excusar de su votación. Es decir, si yo firmo la demanda, pues no puedo decidir sobre la misma. En cambio, si lo hace mi compañero Sergio, pues sí, aunque somos del mismo partido, puedo revisarla en esta subcomisión. En el caso de que se ganara esta demanda de juicio político, ¿qué procedería contra la consejera Claudia Zavala? La sanción consiste en la destitución del cargo y la inhabilitación para ejercer futuros cargos. Y se puede emitir esta resolución durante el ejercicio del cargo de la consejera y hasta un año después de que lo deje. Tengo entendido que la consejera se va hasta 2027, entonces para resolver este caso se tendría como término 2028, Ernesto. Oh, wow. Bueno, pues vamos a esperar qué es lo que procede ahí. Por lo pronto, y aprovechando que te tengo aquí cerquita, Hamlet, diputado Hamlet, me gustaría abordar otro tema que no tiene que ver con este que habíamos acordado hablar y que tiene que ver como un balance que pudieras hacer de este proceso interno que han tenido en el partido Morena con estos últimos estas manifestaciones, estas denuncias que ha hecho el ex canciller Marcelo Ebrard. ¿Cuál es el balance que están haciendo ustedes ahí de este proceso interno ahí en Morena? Bueno, pues primero es un proceso inédito y siempre con algo novedoso
se sigue un sistema de ensayo y error. El propio instituto y el tribunal han tenido que reaccionar a esta dinámica social. Entonces, primero en Morena, en el Consejo Nacional, del que también tengo el privilegio de formar parte, pues emitimos reglas para que pudieran ceñirse a ellas los aspirantes, los contendientes. Si recuerdas, se le asignó a todos los aspirantes un presupuesto de 5 millones de pesos. Se les obligó a que cada semana rindieran un informe sobre sus eventos. Se les dijo que no podían hacer propuestas de campaña por su propio bien, para no caer en actos anticipados ni hacer llamados al voto. Esto porque desde la década pasada existe una jurisprudencia del Tribunal Electoral que señala que para que existan actos anticipados de campaña o de pre-campaña, debe existir un llamado expreso o inequívoco al voto. Entonces, por su bien, les sugerimos que no lo hicieran. El Consejo también quedó habilitado para conocer de estas quejas por una vía formal, igual la Comisión de Elecciones, la Comisión de Encuestas, y tenemos un tribunal interno en Morena que se llama Comisión de Honestidad y Justicia, y ahí también se pueden seguir estos procesos. Hay otras vías que han tomado sobre todo los aspirantes de la coalición de derecha, que ha sido presentar quejas y denuncias en el Instituto Nacional Electoral. Desde la representación del INE, pues somos obviamente neutrales, imparciales. Nos ha tocado, en cuanto a nuestro proceso interno me refiero, nos ha tocado ahí pues velar porque todos nuestros aspirantes salgan adelante, que no tengan un problema legal. Pero yo sí creo que las diferencias internas deben de procesarse por los mecanismos que establecimos en el Consejo Nacional, porque con este tipo de actuaciones en el instituto y el tribunal puede pasar cualquier cosa, es abrir la caja de Pandora. Imagínate si al presidente de la República le inventan declaraciones, pues ¿qué no van a hacer con nuestro proceso interno? Podrían llegar incluso al extremo de tergiversar las cosas de tal manera que pudieran hablar de alguna especie de sanciones generalizadas y demás, que es algo que han estado moviendo en el ambiente. Yo he tenido debates incluso con exconsejeros, Marco Baño, tuve por ahí una respuesta a él en el programa de Aristegui, porque él decía que ya se podría estar sembrando la nulidad de la elección de 2024, y le decía que claro que no. De hecho, la resolución del tribunal tiene un efecto convalidante de este ejercicio. Pero lo cierto es que tenemos que cuidar el proceso, y eso pues implica que las diferencias, que son naturales, las inquietudes, las dudas, se puedan resolver de manera interna, Ernesto. Ya, pues diputado Hamlet García Almaguer, te queremos agradecer muchísimo que nos hayas tomado la llamada y también calificarnos, explicarnos bien sobre esta demanda de juicio político contra la consejera Claudia Claudia Zavala. Así que, bueno, pues vamos a ver, es también, no recuerdo, nada más para cerrar, no recuerdo si ha habido también alguna otra denuncia de este tipo contra una consejera por parte de algún legislador o legisladora, diputado. Ha habido contra otros consejeros, existen contra Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Esas, por cierto, se vencen en marzo del 2024. Entonces, se tendrían que abordar con prontitud. De ahí el otro obstáculo que tenemos es que la presidencia de estas comisiones está bajo los grupos parlamentarios del PRI y del PAN, porque se integra por los presidentes de la Comisión de Gobernación y de Justicia. Pues en una es Alejandro Moreno, que es del PRI, y en la otra es Fernando Macías del PAN. No tenemos entonces la presidencia de esas comisiones, pero sí vamos a pedir que ya se pueda avanzar en el desahogo de los asuntos para no ser omisos frente a estas demandas. Yo calculo que en este momento deben de existir cerca de 150 expedientes pendientes de resolver en esta materia, que incluye a todo tipo de servidores públicos. Qué barbaridad. Diputado Hamlet García, muchísimas gracias. Gracias por tomarnos la llamada. Un fuerte abrazo y ahí seguimos al habla. Gracias, Ernesto. Pendientes. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes.